Fuerza bruta desconocida o ensamblajes a seco imposibles, la sociedad medieval desarrolló un corpus técnico, logístico y artesanal extraordinariamente sofisticado, donde el mortero de cal y un amplio repertorio de herramientas especializadas fueron pilares indiscutibles de la construcción defensiva y residencial entre los siglos X y XV. El origen de este mito suele rastrearse en varias fuentes de confusión. En primer lugar, existe una tendencia moderna a asociar la ausencia de argamasa visible en ciertas estructuras antiguas con una supuesta tecnología perdida. Muchas veces, lo que se interpreta como sin mortero es en realidad el resultado de la erosión natural, la limpieza agresiva de fachadas en restauraciones mal ejecutadas o la carbonatación avanzada de la cal, que hace que la junta se mimetice casi por completo con la piedra. En segundo lugar, se produce un frecuente solapamiento conceptual con técnicas constructivas de otras culturas y periodos, como la albañilería seca de las culturas andinas, los muros ciclópeos del Mediterráneo antiguo o las construcciones vernáculas rurales medievales de menor escala, que sí podían prescindir de aglutinantes. Sin embargo, trasladar estas excepciones a la arquitectura militar colosal es un anacronismo técnico insostenible. Los castillos medievales, especialmente los de planta compleja, torres de gran altura, fosos profundos y lienzos murarios de varios metros de espesor, exigían una transmisión de cargas controlada, una cohesión entre elementos y una resistencia a la intemperie y a la artillería incipiente que solo era viable mediante el uso sistemático de mortero y de herramientas de precisión. La evidencia arqueológica y material es contundente. Los análisis petrográficos, las catas estratigráficas y los estudios de morteros en castillos como el de Dover, Inglaterra, el Crac des Chevaliers, Siria, el Castillo de Loarre, España, o el Château de Coucy, Francia, revelan la presencia constante de mortero de cal aérea, en ocasiones con aditivos como cenizas volcánicas, ladrillo triturado, arcilla o incluso sangre animal y caseína en periodos y regiones específicas, destinados a mejorar la trabajabilidad, la impermeabilidad o la resistencia inicial. La cal se obtenía mediante la calcinación de piedra caliza en hornos de campaña, se apagaba con agua y se mezclaba con áridos seleccionados. Este mortero no solo actuaba como pegamento, sino como un elemento estructural amortiguador que distribuía tensiones, permitía ajustes durante la puesta en obra y, con el tiempo, se carbonataba recuperando dureza comparable a la roca madre. Negar su uso es ignorar siglos de documentación de cuentas de obra, contratos entre maestros canteros y señores feudales, y registros monásticos que detallan compras de cal, arena, transporte de materiales y jornales de peones y oficiales. Paralelamente, la idea de que no se emplearon herramientas especializadas choca frontalmente con la arqueología industrial y la historia de la tecnología. La construcción medieval no se basaba en la improvisación, sino en talleres organizados donde el hierro, la madera y la piedra se trabajaban con instrumentos específicos. Los canteros disponían de masas de desbaste, picos, cuñas de hierro, cincelos de punta plana y redonda, trinchantes, reglas de madera y metal, escuadras, plomadas de plomo, niveles de agua o de aire, en versiones primitivas pero funcionales, compases de proporción y plantillas de piedra para reproducir arcos y bóvedas. Los carpinteros utilizaban sierras de marco, hachas de desbastar, azuelas, barrenas, garlopas y clavos forjados a mano. Los herreros mantenían fraguas de fuelle donde se templaban las herramientas, se fabricaban anclajes, grapas de unión y componentes de grúas. Además, la elevación de bloques de varias toneladas se lograba mediante cabrestantes de eje horizontal, poleas compuestas, ruedas de pisar, treadveil-krans, y grúas de torre con contrapesos, documentadas en manuscritos como el de Villar de Honnecourt, siglo XIII, y en iconografía de códices, vitrales y sellos gremiales. Pretender que todo esto no existió o no se usó en la edificación de castillos equivale a desmantelar la propia base de la ingeniería medieval. Desde el punto de vista estructural, la ausencia de mortero en un castillo colosal sería directamente inviable. La albañilería seca, aunque excelente para muros de contención, cercas rurales o construcciones de baja altura, carece de la capacidad de resistir los esfuerzos de flexión, los asentamientos diferenciales y las vibraciones propias de una fortaleza sometida a asedios, terremotos o hundimientos del terreno. El mortero permitía ajustar la nivelación de las hiladas, compensar irregularidades naturales de la piedra, sellar juntas contra la infiltración de agua y, sobre todo, crear una masa monolítica que trabajaba en conjunto. Sin él, las torres de homenaje,
Las salas capitulares o los lienzos de muralla de más de 20 metros de altura se habrían desmoronado por su propio peso o por la acción de la intemperie en cuestión de décadas. La arqueología de la construcción demuestra que, incluso en los paramentos más cuidadosamente tallados, las juntas de mortero son visibles bajo lupas o tras limpiezas controladas, y que muchas veces se reforzaban con grapas de hierro embebidas o con lechadas de cal inyectadas durante la obra. Los testimonios documentales refuerzan esta realidad. Los libros de cuentas de catedrales y castillos, como los de la Corona de Aragón, los registros de la Orden del Temple o los archivos de la Corona inglesa, mencionan sistemáticamente partidas para cal, arena de río, jornales de albañiles y canteros, hierro para herramientas y madera para andamios y grúas. Los contratos de obra exigían que el maestro mayor supervisara la calidad del mortero, la proporción de áridos y el curado de las juntas. Además, las marcas de cantería, esas incisiones geométricas o simbólicas grabadas en las piedras antes de su colocación, no son decoración, son un sistema de control de calidad, trazado y asignación de responsabilidades que solo tiene sentido en un entorno de obra regulada, con medición precisa, uso de plantillas y verificación de escuadrado y nivel. Estas marcas, presentes en miles de castillos europeos, son la huella indeleble de una profesión que dependía de herramientas, conocimiento matemático y organización gremial. ¿Por qué, entonces, persiste la idea de que se construyó sin argamasa ni herramientas? La respuesta yace en la narrativa romántica del pasado misterioso, alimentada por la literatura del siglo XIX, el cine de aventuras del XX y ciertos círculos pseudohistóricos que prefieren el enigma a la explicación técnica. La imagen del castillo como reliquia de una era perdida o mágica resulta comercialmente atractiva, pero borra el mérito real de los constructores medievales, su capacidad para adaptar conocimientos romanos, bizantinos e islámicos, innovar en logística, formar escuelas de canteros itinerantes y erigir obras que han resistido siglos de clima, guerra y abandono. Reconocer que usaron mortero y herramientas no resta grandeza a sus logros, por el contrario, lo sitúa en su justa dimensión la de ingenieros, artesanos y organizadores cuya pericia técnica fue tan colosal como las estructuras que levantaron. En conclusión, la premisa de que los castillos medievales de tamaño colosal se edificaron sin argamasa ni herramientas es histórica, arqueológica y estructuralmente insostenible. La evidencia documental, los análisis materiales, la iconografía gremial, la lógica constructiva y la supervivencia física de estos monumentos convergen en una sola realidad. La Edad Media fue un periodo de extraordinaria competencia técnica, donde el mortero de cal y un amplio catálogo de herramientas especializadas fueron elementos indispensables, no opcionales. Desmontar este mito no es un ejercicio de escepticismo frío, sino un acto de justicia historiográfica que devuelve a los canteros, albañiles, carpinteros, herreros y maestros de obra el reconocimiento que merecen. La construcción de los castillos medievales de dimensiones colosales no fue fruto de la improvisación ni de métodos rudimentarios, sino el resultado de un ecosistema técnico altamente especializado en el que las herramientas de la cantería desempeñaron un papel determinante. Lejos de la imagen romántica del obrero medieval golpeando piedras al azar o arrastrando bloques con cuerdas improvisadas, los talleres de obra funcionaban como verdaderos centros de ingeniería aplicada, donde cada instrumento estaba diseñado para una función precisa, fabricado con aleaciones específicas y manejado por artesanos cuya formación podía extenderse durante más de una década. El repertorio técnico medieval en cantería, levantamiento, medición y elevación no solo era amplio, sino que evolucionó de manera continua entre los siglos XI y XV, adaptándose a las exigencias de fortalezas cada vez más altas, complejas y resistentes a la artillería incipiente y a los asedios prolongados. En el núcleo de este sistema se encontraba la forja, donde herreros especializados producían y mantenían el utillaje de corte y percusión. El hierro y el acero medieval, aunque variables en calidad según la región, la disponibilidad de mineral y las técnicas de cementado o templado, alcanzaban niveles de dureza y tenacidad suficientes para tallar granito, basalto, caliza, arenisca y pizarra. Los cinceles constituyen el ejemplo más claro de esta especialización funcional. Existían al menos 3 tipos fundamentales, cada uno con geometría, peso y temple diferenciados: el cincel de punta, o puntero, utilizado para el desbaste inicial, la reducción de bloques brutos extraídos de la cantera a formas poliédricas básicas y la eliminación de costras y fisuras superficiales; el cincel de dientes o garra, empleado para nivelar superficies, eliminar las marcas del puntero y preparar el lecho de asiento con una textura que mejoraba la adherencia del mortero;
y el cincel. Plano, reservado para el acabado fino, la definición de aristas vivas, el biselado de juntas y la preparación de paramentos visibles. Cada uno tenía un ángulo de corte específico, generalmente entre 60 grados y 75 para el puntero, 45 para el dentado y 20 a 30 para el plano. Un largo de vástago adaptado al peso del mazo y un tratamiento térmico diferenciado en la zona de trabajo para evitar el astillamiento, el reblandecimiento por fricción o la fatiga del metal. Los restos arqueológicos recuperados en canteiros medievales, como los de la Catedral de Lincoln, el castillo de Chateau-Gaillard o la fortaleza de Alcazaba de Málaga, muestran marcas de recalentamiento, reafilado en yunque, soldadura por forja y sustitución de cabezas desgastadas, lo que demuestra que las herramientas se mantenían activamente durante años. Se reparaban y se optimizaban, no se desechaban tras un uso breve. Complementando los cinceles, los martelos y mazos formaban la pareja cinética indispensable. Los mazos de madera, generalmente de boy, olmo, encina o fresno, se empleaban para golpear los cinceles en tareas de precisión y acabado, ya que absorbían el retroceso, reducían la vibración transmitida a la mano del cantero y distribuían la energía de manera más controlada que el impacto directo metal contra metal. Los martelos de cabeza metálica, por su parte, se usaban para trabajos de desbaste agresivo, cuñeo, fractura dirigida y ajuste de bloques en su posición definitiva. Muchos de estos martelos presentaban cabezas bicéfalas o incluso tricéfalas, una cara plana para golpear, otra puntiaguda o dentada para picar y, en algunos casos, un extremo en forma de cuña para separar bloques o ajustar juntas. La forja medieval ya dominaba técnicas como el cementado superficial para endurecer los filos, el revenido para evitar la fragilidad y el remachado de mangos de madera para evitar el desprendimiento por uso intensivo. Los contratos gremiales de ciudades como Toulouse, Friburgo, Barcelona o Toledo exigían que los herreros garantizaran el temple correcto bajo pena de multa o exclusión del gremio, lo que indica que la calidad del utillaje estaba regulada institucionalmente. Sin este conjunto de instrumentos de percusión y corte, la transformación de una cantera en un paramento de sillería precisa, con caras planas, aristas definidas y lechos horizontales, habría sido materialmente imposible. Pero la piedra no se tallaba solo con fuerza, se gobernaba con geometría. Las escuadras, reglas, compases y plantillas eran el cerebro operativo del cantero medieval. Las escuadras de madera reforzada con hierro o de bronce fundido permitían verificar ángulos de 90 grados con una precisión sorprendente, esencial para el trazado de muros perpendiculares, esquinas de torres, jambas de puertas y arranques de bóvedas. Los compases de brazos articulados, algunos con tornillos de ajuste de rosca primitiva o pasadores de retención, servían para trasladar medidas, trazar arcos de medio punto, ojivas, arbotantes y bóvedas de crucería, y reproducir patrones modulares que garantizaban la repetibilidad de elementos arquitectónicos a gran escala. Las reglas graduadas, aunque no siempre con escalas estandarizadas a nivel europeo, se utilizaban junto con plantillas de madera, cuero endurecido o láminas metálicas delgadas para definir perfiles de ménsulas, gárgolas, escudos heráldicos y molduras decorativas. Este sistema de medición no dependía de sistemas métricos modernos, sino de proporciones corporales, pie, codo, palma, paso, y de la geometría euclidiana y pitagórica transmitida a través de tratados árabes, latinos y manuscritos gremiales. El maestro cantero no medía en metros, sino en relaciones modulares la proporción entre el ancho de un muro y su altura, el radio de un arco y su flecha, el módulo de una hilada y el espesor de la junta, la relación entre el diámetro de una torre y el grosor de sus muros. Esta mentalidad geométrica es la que permitió que torres de más de 30 metros mantuvieran la verticalidad, que bóvedas de piedra se cerraran sin cimbras permanentes y que los lienzos murarios resistieran los empujes laterales sin colapsar. La verificación de la verticalidad y la horizontalidad dependía de instrumentos aparentemente simples, pero de una eficacia probada y constante: la plomada y el nivel de agua. La plomada medieval, generalmente una pieza de plomo, bronce o hierro en forma de pera, cono o cilindro, suspendida de un hilo de lino, cáñamo o seda encerada, era el referente absoluto para el alineamiento vertical. Su uso no se limitaba a la colocación de piedras aisladas, se empleaba en andamios móviles, en el control de la convergencia de muros perpendiculares, en la verificación de la perpendicularidad de torres cilíndricas y en el replanteo de ejes de fortalezas completas. Los manuales gremiales, los dibujos de Villard de Honnecourt, c. 1225 a 1250,
y los cuadernos de traza de maestrías catalanas y francesas muestran plomadas integradas en reglas de medición, en sistemas de proyección geométrica y en dispositivos de verificación de ángulos, lo que indica su uso sistemático desde la fase inicial de trazado en suelo hasta la coronación de la obra. Por su parte, el nivel de agua, basado en el principio físico de los vasos comunicantes, consistía en una manguera de cuero cocido o un canal de madera relleno de agua, con extremos marcados o con indicadores flotantes. Aunque menos preciso que el nivel de burbuja moderno, inventado en el siglo XVII, el nivel de agua permitía establecer cotas horizontales a lo largo de decenas de metros con un margen de error inferior al medio centímetro por tramo, esencial para la nivelación de cimientos, la alineación de hiladas, la pendiente de desagües, matacanes y almenas, y la planificación de fosos y contrafosos. Las cuentas de obra de castillos como el de Peñíscola, el de Montsegur, el de Dover o el de Crac des Chevaliers registran compras de cuerdas de cáñamo para plomadas, tubos de madera o cuero para niveles, plomo fundido para pesos y cera para impermeabilizar hilos, confirmando su presencia física y su consumo recurrente en los canteiros. Sin embargo, ninguna de estas herramientas habría bastado sin un sistema de elevación capaz de trasladar bloques de varias toneladas a alturas vertiginosas de manera segura y controlada. Aquí entra en juego la grúa de rueda, o Treadwheel-Crane, uno de los hitos más significativos de la ingeniería mecánica medieval. Este dispositivo consistía en una estructura de madera robusta, generalmente roble o pino, montada sobre un eje vertical de hierro o madera endurecida, con una o dos ruedas de gran diámetro, entre 2 y 4 metros, en las que uno o varios trabajadores caminaban en el interior, generando el par motor necesario para girar un tambor central y enrollar la cuerda de cáñamo, esparto o fibra vegetal. El sistema se complementaba con poleas fijas y móviles de madera o bronce, ganchos de hierro forjado con mecanismos de bloqueo, y, en ocasiones, con contrapesos o sistemas de frenado mediante cuñas de madera y levas para estabilizar la carga y evitar descensos bruscos. Los tratados de mecánica medieval, como los de Guido da Vigevano, los manuscritos anónimos de la Baja Edad Media y los cuadernos de ingeniería de la Corona de Aragón, describen variaciones de este mecanismo, incluyendo grúas con brazos giratorios accionados por cabrestantes secundarios, sistemas de poleas compuestas que multiplicaban la fuerza aplicada, relaciones de 41-61, y plataformas de reposo para los operarios. La capacidad de elevación de una grúa de rueda bien operada oscilaba entre 2 y 5 toneladas, suficiente para colocar dovelas de arcos de medio punto, bloques de coronación de torres, vigas de madera para andamios y tejados, y elementos de maquinaria defensiva como puentelevadizos o torres móviles. Iconografías como las miniaturas del Roman de la Rose, los frescos de la capilla de los Scrovegni, los vitrales de la Catedral de Chartres y los sellos gremiales de canteros muestran estas grúas en pleno funcionamiento, con operarios en el interior de la rueda, cabrestantes auxiliares y canteros guiando la carga desde los andamios superiores mediante cuerdas de control. La arqueología experimental moderna ha replicado estos dispositivos con éxito en entornos controlados, demostrando que un equipo de 3 a 4 personas podía elevar un bloque de 2 toneladas a 15 o 20 metros de altura en menos de 20 minutos, con un control de posicionamiento milimétrico y sin riesgo estructural para la obra en curso. La organización de estas herramientas no era caótica ni individualista. En los canteiros medievales existían almacenes controlados bajo llave, registros de inventario en pergaminos, sistemas de préstamo regulados por el maestro mayor o el veedor de obra, y protocolos de mantenimiento diario. Las herramientas se marcaban con punzones, grabados o sellos de cera para identificar al propietario, al gremio o a la logia constructora, y su pérdida, deterioro excesivo o uso indebido podía acarrear sanciones económicas o la suspensión temporal del oficio. Los aprendices comenzaban limpiando, afilando, engrasando y transportando el utillaje antes de acceder a los cinceles, a las mediciones o a la manipulación de cargas. Esta jerarquía técnica garantizaba que el conocimiento no se perdiera, que cada herramienta se usara en su contexto adecuado y que la transmisión del saber fuera progresiva, verificable y acumulativa. Además, la enseñanza no era exclusivamente oral. Se apoyaba en dibujos a escala natural, plantillas reutilizables, modelos de madera o yeso, y en algunos casos en tratados técnicos que circulaban entre maestrías de catedrales, fortalezas y puentes. La movilidad de los gremios de canteros, especialmente los vinculados a las logias góticas y a las órdenes militares, permitió que innovaciones como la grúa de doble rueda,
el nivel de agua de larga distancia o los compases de proporción se difundieran rápidamente por Europa, adaptándose a las piedras locales y a las condiciones climáticas de cada región. La evidencia material y documental converge en una conclusión inequívoca: las herramientas de la cantería medieval no eran rudimentarias, improvisadas ni mágicas, sino el resultado de siglos de refinamiento técnico, adaptación regional, especialización gremial y observación empírica sistemática. Negar su existencia, minimizar su sofisticación o atribuirlas a periodos posteriores equivale a ignorar la lógica constructiva que permitió levantar castillos de muros de 3 metros de espesor, torres de 35 metros de altura, bóvedas de piedra que han resistido siglos de asedios, terremotos y abandono, y lienzos murarios que siguen en pie sin refuerzos modernos. Cada cincel afilado, cada plomada calibrada, cada nivel de agua ajustado y cada giro coordinado de la rueda de la grúa representa un eslabón en una cadena de conocimiento práctico que transformó la roca en arquitectura, la fuerza en geometría y la organización humana en monumentos perdurables. Reconocer este repertorio técnico no solo desmonta el mito de la construcción sin herramientas, sino que devuelve a los canteros, albañiles, herreros y maestros de obra su lugar como la argamasa de cal constituye, sin lugar a dudas, uno de los pilares tecnológicos más determinantes de la arquitectura militar y civil medieval. Y su supuesta ausencia en la construcción de castillos colosales es una afirmación que colapsa ante el más mínimo escrutinio arqueológico, químico o documental. Lejos de ser un material improvisado o de calidad inferior, la argamasa medieval fue el producto de un conocimiento empírico refinado durante siglos, transmitido a través de logias gremiales, manuales técnicos y la observación directa de canteras, hornos y paramentos. Su composición básica, aparentemente simple, ocultaba una química compleja y un comportamiento mecánico extraordinario que permitió la erección de fortalezas de muros de 3 o más metros de espesor, torres de gran altura y bóvedas que han desafiado siglos de intemperie, asedios, asentamientos diferenciales y, en numerosas ocasiones, actividad sísmica. Comprender su naturaleza es desmontar definitivamente la